Piensa por un momento en esos raros individuos que has encontrado que parecen sentirse plenamente a gusto consigo mismos, que portan tanto fortaleza como vulnerabilidad, que pueden ser poderosos sin ser dominantes, tiernos sin ser débiles. Estas no son personas que han eliminado sus sombras, sino personas que las han integrado. Han realizado el difícil trabajo interno de enfrentar aquello de lo que la mayoría huye, de abrazar lo que la mayoría rechaza, de llevar conciencia a lo que la mayoría deja inconsciente. Y este trabajo, este sagrado y necesario trabajo de integración de la sombra, nunca ha sido más importante que hoy. Vivimos en un mundo que fomenta la fragmentación, que recompensa a la persona cuidadosamente elaborada por encima del ser auténtico, que valora la imagen sobre la sustancia, la apariencia sobre la esencia. Las plataformas de redes sociales incentivan la presentación de nuestros yos más pulidos y perfeccionados, mientras nuestras sombras se vuelven cada vez más oscuras, más potentes, más autónomas en las mazmorras de nuestro inconsciente. Vivimos en una cultura que patologiza las emociones humanas normales, que trata los procesos psicológicos ordinarios como trastornos a medicar en lugar de experiencias a integrar. Se nos dice que la tristeza es depresión, que el miedo es ansiedad, que la ira es un problema a manejar. No se nos enseña cómo estar con estas emociones, cómo escucharlas, cómo permitirles moverse a través de nosotros y entregar su sabiduría. En cambio, se nos enseña a suprimirlas, a controlarlas, a medicarlas, asegurando que eventualmente regresarán con fuerza redoblada, a menudo en formas disfrazadas y destructivas. Vivimos en una sociedad que ha perdido sus rituales colectivos de iniciación, sus contenedores sagrados para encontrar la sombra. Las culturas tradicionales entendían la necesidad de estos rituales, experiencias estructuradas que permitían a los jóvenes enfrentar la muerte simbólicamente antes de reclamar la vida adulta, encontrar sus miedos en un espacio contenido antes de tomar su lugar en la comunidad. Sin estos contenedores, nos quedamos solos para enfrentar nuestras sombras, sin preparación, sin apoyo, a menudo en momentos de crisis cuando estamos menos equipados para integrar lo que emerge. Y quizás lo más perturbador, vivimos en un mundo donde las sombras no integradas de los individuos se manifiestan como locura colectiva, como opresión sistémica, como destrucción ambiental, como guerras que no sirven a nadie más que a aquellos cuyo poder no reconocido impulsa demandas de expresiones de dominio cada vez mayores. Lo que nos negamos a enfrentar dentro de nosotros mismos no desaparece. Emerge en nuestras decisiones colectivas, nuestras estructuras sociales, nuestra relación con el planeta mismo. El propio Jung presenció esta dinámica en el ascenso del nazismo, la sombra de toda una cultura, negada y proyectada, manifestándose como odio genocida. Comprendió que los grandes problemas de nuestro tiempo no son meramente políticos o económicos, sino psicológicos, que se derivan de nuestra relación fragmentada con nosotros mismos, nuestra negación de nuestra propia complejidad, nuestra negativa a integrar la plenitud de nuestra humanidad. Necesitamos más comprensión de la naturaleza humana, escribió Jung, porque el único peligro real que existe es el hombre mismo, y somos lastimosamente inconscientes de ello. No sabemos nada del hombre, demasiado poco. Esta comprensión, esta conciencia profunda, compasiva e inquebrantable de la naturaleza humana en toda su luz y oscuridad, comienza con el autoconocimiento. Comienza con la valiente decisión de volverse hacia nuestras propias sombras en lugar de alejarse de ellas. Comienza con el reconocimiento de que los fragmentos de nuestras almas buscan la reunión, que los aspectos exiliados de nosotros mismos anhelan regresar a casa, que la sombra toma el control no para destruirnos sino para guiarnos hacia la totalidad. Este viaje hacia la integración no es fácil. Requiere un coraje tremendo enfrentar lo que hemos pasado toda una vida evitando. Requiere una honestidad profunda reconocer aspectos de nosotros mismos que contradicen nuestros valores conscientes. Requiere una compasión profunda abrazar partes de nosotros mismos que hemos juzgado duramente, que la sociedad ha considerado inaceptables, que nosotros mismos hemos rechazado y repudiado. Sin embargo, este viaje es necesario, no solo para nuestro bienestar individual sino para el futuro mismo de nuestra especie. Porque no podemos crear un mundo más justo mientras proyectamos nuestras sombras no reconocidas sobre otros. No podemos construir sistemas sostenibles mientras negamos los aspectos sombríos de nuestra relación con el mundo natural. No podemos establecer una conexión auténtica a través de las diferencias mientras repudiamos la complejidad dentro de nosotros mismos. La sombra será reconocida, si no conscientemente, entonces inconscientemente, si no constructivamente, entonces destructivamente, si no voluntariamente, entonces compulsivamente. Esta es la elección que enfrentamos, tanto individual como colectivamente, no sin involucrar a la sombra, sino cómo, cuándo y bajo qué condiciones. Entonces, ¿cómo comenzamos este trabajo? ¿Cómo iniciamos este viaje hacia la totalidad?
Comienza con un cambio de orientación simple pero radical, de la evitación a la curiosidad, del juicio a la compasión, del rechazo a la relación. Comienza con la voluntad de preguntar no ¿cómo elimino mi sombra?, sino ¿qué está tratando de enseñarme mi sombra? Prácticamente, esto significa desarrollar una relación con tu propia interioridad. Significa crear espacio y tiempo para la autorreflexión, para la autoindagación honesta, para el diálogo con el inconsciente. Esto podría tomar la forma de escribir un diario, trabajar con los sueños, terapia, meditación, expresión artística, cualquier práctica que permita el acceso a lo que yace bajo la superficie de la conciencia. Significa prestar atención a tus reacciones emocionales, particularmente aquellas que parecen desproporcionadas a la circunstancia desencadenante. Cuando te encuentras enfurecido por un inconveniente menor, devastado por un comentario casual, envidioso más allá de la razón del éxito de otra persona, estas no son meras reacciones emocionales exageradas. Son portales al material de la sombra, invitaciones a explorar lo que ha sido negado, lo que ha sido repudiado, lo que ha sido proyectado. Significa desarrollar la capacidad de leer el lenguaje de los símbolos, de los sueños, de las sincronicidades, esas coincidencias significativas que Jung entendió como el inconsciente comunicándose a través de eventos externos. El inconsciente no habla en el lenguaje racional del ego, sino en el lenguaje simbólico del alma. Aprender a interpretar este lenguaje es esencial para el diálogo con la sombra. Significa encontrar o crear contenedores seguros para esta exploración, relaciones, comunidades, contextos terapéuticos donde sea posible expresar y examinar el material de la sombra sin juicio, donde el objetivo no sea la perfección sino la integración, no la eliminación sino la relación. Y quizás lo más importante, significa desarrollar compasión por ti mismo, una compasión profunda e inquebrantable por todo lo que eres, por todo lo que has sido, por todas las estrategias de supervivencia que te han traído hasta aquí, incluso aquellas que ya no sirven. La sombra no puede ser avergonzada para integrarse. No puede ser intimidada para alcanzar la totalidad. Solo puede ser amada para entrar en relación. Esta compasión no es debilidad, es fortaleza. No es permisividad, es sabiduría. No es autocomplacencia, es autoconocimiento. Es el reconocimiento de que cada aspecto de tu ser, incluso aquellos que has juzgado más duramente, surgió por una razón, sirvió a un propósito, llevó una forma de inteligencia, por distorsionada que se haya vuelto su expresión. A medida que desarrollas esta relación compasiva con tu propia sombra, algo notable comienza a suceder. La energía que una vez estuvo atada en la represión, en la negación, en la proyección, se vuelve disponible para la expresión creativa, para la conexión auténtica, para la contribución significativa al mundo. Lo que fragmentaba se vuelve integrador. Lo que era inconsciente se vuelve consciente. Lo que era compulsivo se vuelve elegido. La sombra comienza a entregar sus dones. La creatividad que yace en la rabia, los límites que yacen en el odio, el autorrespeto que yace en la envidia, la vulnerabilidad que yace en la vergüenza. Porque cada emoción sombría, cada impulso sombrío, contiene dentro de sí una semilla de sabiduría, un núcleo de inteligencia, una chispa de energía vital que, cuando se integra, se convierte en una fuente de vitalidad en lugar de un drenaje sobre ella. Esta integración no es un destino sino un viaje, no un estado a alcanzar de una vez por todas, sino un proceso con el que comprometerse a lo largo de la vida. La sombra no se elimina, sino que se pone en relación con la conciencia. Los fragmentos del alma no se fusionan en un todo impermeable, sino que se reúnen en una comunidad dinámica y evolutiva de subpersonalidades, cada una con su propia perspectiva, sus propias necesidades, su propia sabiduría. Jung capturó esta naturaleza continua de la integración cuando escribió: "No hay receta para vivir que se adapte a todos los casos". Cada uno de nosotros lleva su propia forma de vida dentro de sí, una forma irracional que ningún otro puede superar. Esta forma de vida, esta configuración única de elementos psíquicos, no es estática sino dinámica, no fija sino fluida, no un problema a resolver sino un misterio a vivir. Y mientras vivimos este misterio, mientras nos embarcamos en este viaje de integración, descubrimos que lo que pensábamos que nos disminuiría en realidad nos engrandece, lo que temíamos que nos destruiría en realidad nos completa, lo que estábamos seguros que nos separaría de los demás en realidad permite una conexión más profunda y auténtica. Porque la sombra, cuando se integra, no se convierte en enemiga de la luz sino en su complemento, no en adversaria de la conciencia sino en su compañera, no en destructora del ego sino en su maestra más esencial. La sombra, cuando se reconoce y se abraza, no se convierte en lo que nos impulsa a fragmentarnos, sino en lo que nos compele hacia la totalidad. Esta es la profunda paradoja en el corazón del trabajo con la sombra. Lo que más tememos se convierte en lo que más nos libera. A lo que más nos resistimos se convierte en lo que más nos redime.
Lo que estamos más seguros que nos destruirá se convierte en lo que más seguramente nos salva. No es a pesar de nuestras heridas, sino a través de ellas que encontramos la curación. No es a pesar de nuestra oscuridad, sino a través de ella que encontramos la luz. No es a pesar de nuestra fragmentación, sino a través de ella que encontramos la totalidad. El místico del siglo XIII, Meister Eckhart, expresó esta paradoja elocuentemente: la semilla de Dios está en nosotros. La semilla de un peral crece hasta convertirse en un peral, y de una semilla de avellano, un avellano. Una semilla de Dios crece hasta convertirse en Dios. Lo que aparece como crisis psicológica, como la sombra tomando el control, es a menudo la semilla de la divinidad dentro de nosotros rompiendo la dura cáscara del ego, exigiendo las condiciones necesarias para su crecimiento, insistiendo en su expresión legítima. Este crecimiento requiere tanto luz como oscuridad. Así como una semilla física requiere la oscuridad del suelo y la luz del sol, la semilla del ser requiere tanto la sombra como la conciencia, tanto la profundidad como la altura, tanto los reinos submarinos del inconsciente como los dominios aéreos de la conciencia. Negar cualquiera de los dos es atrofiar el crecimiento, impedir la plena floración de lo posible. Y lo que es posible es nada menos que una transformación radical de la conciencia, un cambio de la fragmentación a la integración, del conflicto interno a la armonía interna, de la guerra civil psíquica a la paz psíquica. Esta transformación es lo que Jung entendía por individuación, lo que los alquimistas entendían por la gran obra, lo que los místicos entendían por la unión con lo divino. Es convertirse en quien realmente eres, no eliminando aspectos de ti mismo sino abrazando la totalidad de tu ser. Este abrazo no es meramente psicológico, es espiritual. Es el reconocimiento de que lo que llamamos sombra no está separado de lo que llamamos divino. Es la comprensión de que la totalidad incluye tanto la oscuridad como la luz, tanto la profundidad como la altura, tanto los aspectos más primitivos de nuestra naturaleza como los más trascendentes. Es la experiencia vivida de lo que la tradición hermética expresó en la máxima como es arriba, es abajo, que el espectro completo de la realidad existe no solo en el cosmos sino dentro del alma humana. Cuando entendemos la integración de la sombra de esta manera, no meramente como sanación psicológica sino como despertar espiritual, comenzamos a percibir el propósito profundo detrás de nuestra fragmentación. Quizás necesitábamos fragmentarnos para tomar conciencia de la totalidad que precede y supera la fragmentación. Quizás necesitábamos experimentar la separación para elegir conscientemente la reunión. Quizás, como sugieren las tradiciones místicas, todo el viaje del desarrollo humano es un viaje desde la totalidad inconsciente, a través de la fragmentación consciente, hacia la totalidad consciente, una espiral en lugar de un círculo, regresando no a donde comenzamos sino a una octava superior de la misma nota. Desde esta perspectiva, la sombra tomando el control no es una regresión sino una evolución, no un colapso sino un avance, no una crisis sino una iniciación. Es la profunda sabiduría de la psique afirmándose, insistiendo la totalidad incluso cuando el ego se ha conformado con la fragmentación, exigiendo conciencia incluso cuando la conciencia parece demasiado dolorosa para soportar. Y esta demanda, esta insistencia en la totalidad, esta negativa a permanecer fragmentado, es quizás la expresión más fundamental de la fuerza vital dentro de nosotros. Porque, ¿qué es la vida sino el impulso hacia la integración? ¿Qué es el impulso evolutivo sino el movimiento hacia una mayor complejidad, mayor conciencia, mayor totalidad? El universo mismo parece orientado hacia este principio, desde partículas subatómicas formando átomos, átomos formando moléculas, moléculas formando células, células formando organismos. En cada nivel de la realidad, existe este movimiento de la fragmentación hacia la integración, de la separación hacia la unidad, del caos hacia el orden y el significado. La psique humana no es una excepción a este principio universal. También busca la totalidad, la integración, la unión de lo que ha sido separado. Y cuando este movimiento natural se bloquea, cuando se niega la expresión a aspectos de nosotros mismos, cuando fragmentos de nuestras almas son arrojados a la sombra, la fuerza vital no se rinde simplemente. Encuentra otro camino. Se expresa a través de síntomas, a través de sueños, a través de comportamientos irracionales, a través de lo que Jung llamó sincronicidades, coincidencias significativas que traen contenido inconsciente a nuestra atención. Considera el fenómeno de la proyección, ese mecanismo psicológico por el cual atribuimos a otros las mismas cualidades que hemos repudiado en nosotros mismos. Cuando nos posee la rabia por la deshonestidad de otro, cuando nos consume la envidia por el éxito de otro, cuando nos llena el desprecio por la debilidad de otro, no estamos simplemente respondiendo a ellos, estamos encontrando nuestro propio material sombrío, proyectado hacia afuera, hecho visible en el espejo del otro. Esta proyección no es un fracaso, es una forma profunda de inteligencia. Es la psique haciendo visible lo que ha sido invisible,
trayendo a nuestra atención lo que ha sido ignorado, creando una representación externa de una realidad interna que no hemos estado dispuestos o no hemos podido enfrentar directamente. La proyección es la sombra encontrando una manera de ser vista, incluso cuando nos negamos a mirar hacia adentro. Del mismo modo, nuestros patrones recurrentes de relación, las parejas que elegimos, las dinámicas que creamos, los conflictos en los que nos involucramos, no son meramente accidentales. Son la sombra orquestando escenarios que sacarán a la luz material inconsciente. Cuando nos encontramos atrayendo repetidamente el mismo tipo de pareja no disponible, participando repetidamente en las mismas discusiones, sintiendo repetidamente las mismas emociones dolorosas en las relaciones, esto no es mala suerte o mal juicio. Es el inconsciente creando las condiciones necesarias para la sanación, para la integración, para la recuperación de aspectos fragmentados del yo. Incluso nuestros síntomas físicos pueden ser expresiones de material sombrío que busca integración. El cuerpo lleva la cuenta, como han descubierto los investigadores del trauma. Lo que la mente consciente se niega a reconocer, el cuerpo lo expresa a través de la enfermedad, el dolor, la disfunción. La úlcera de estómago podría ser rabia no reconocida dirigida hacia adentro. La fatiga crónica podría ser el agotamiento del alma por mantener un falso yo. El dolor inexplicable podría ser el intento del cuerpo de llamar la atención sobre heridas que han sido negadas psicológicamente. Esto no es para reducir todas las enfermedades físicas a causas psicológicas. El cuerpo tiene su propia inteligencia, sus propias vulnerabilidades, su propia genética e influencias ambientales. Pero tampoco podemos separar los síntomas físicos de las dinámicas psicológicas. El cuerpo y la psique no son dos sistemas separados, sino un todo integrado. Lo que afecta a uno afecta al otro. Lo que se niega en uno a menudo se expresará en el otro. Todos estos fenómenos, proyección, patrones de relación, síntomas físicos, son la sombra encontrando una manera de ser reconocida, los fragmentos del alma buscando reunión, la fuerza vital insistiendo en la integración. No son fracasos de la psique sino expresiones de su profunda inteligencia, su compromiso inquebrantable con la totalidad, su negativa a permanecer fragmentada. Y cuando comenzamos a percibir estos fenómenos no como problemas a eliminar sino como comunicaciones a entender, no como síntomas a suprimir sino como invitaciones a explorar, algo notable sucede. La sombra comienza a perder su cualidad compulsiva. Los fragmentos comienzan a encontrar su camino a casa. Las fuerzas aparentemente destructivas dentro de nosotros comienzan a revelar su potencial constructivo. Porque la sombra no busca la destrucción, busca el reconocimiento. No exige la actuación, exige el reconocimiento. No requiere expresión literal, requiere comprensión simbólica. Cuando aprendemos a escuchar a la sombra, a dialogar con ella, a relacionarnos con ella con conciencia y compasión, su energía comienza a transformarse de destructiva a constructiva, de compulsiva a creativa, de fragmentadora a integradora. Esta transformación es lo que los alquimistas simbolizaron en sus textos crípticos e ilustraciones elaboradas. El plomo de la sombra no reconocida se transmuta en el oro de la sabiduría integrada. La materia prima del contenido psíquico crudo se transforma a través de las operaciones alquímicas de atención, conciencia y aceptación en la piedra filosofal de la totalidad. La serpiente que envenena se convierte en la serpiente que cura. Y esta alquimia no es meramente metafórica, es realidad psicológica. Las mismas energías que nos destruyen cuando son inconscientes pueden convertirse en nuestras mayores fortalezas cuando se integran. La rabia que estalla destructivamente cuando se niega puede convertirse en claridad sobre los límites, capacidad de autoprotección, pasión por la justicia cuando se reconoce y canaliza. La sexualidad que se manifiesta como compulsión o atracción inapropiada cuando se reprime puede convertirse en vitalidad creativa, fuerza vital, capacidad de conexión profunda cuando se integra en la conciencia. Esto no es meramente teoría psicológica, es experiencia vivida para aquellos que han tenido el coraje de comprometerse con sus sombras, de enfrentar lo que ha sido negado, de dar la bienvenida a casa a los aspectos exiliados de sí mismos. Es el testimonio de innumerables individuos que han descubierto que lo que más temían dentro de sí mismos se convirtió, cuando se enfrentó con conciencia y compasión, en lo que más poderosamente los transformó. Considera el caso de una mujer que había pasado su vida negando su ira, suprimiéndola, separándola de su personalidad consciente. Criada para creer que las chicas buenas no se enojan, se identificaba como alguien que nunca pierde los estribos, que es siempre complaciente, que mantiene la paz a toda costa. Pero esta negación tuvo un precio tremendo: depresión crónica, enfermedades misteriosas que los médicos no podían diagnosticar, relaciones con personas que se aprovechaban de su incapacidad para establecer límites, una sensación generalizada de impotencia en su propia vida. Y entonces, un día,
Se rompió el dique. En lo que pareció una discusión trivial con su pareja, décadas de ira reprimida estallaron con fuerza volcánica. Gritó, arrojó cosas, dijo cosas imperdonables, y luego, horrorizada por su propio comportamiento, buscó ayuda. No para arreglar su ira, como pensó inicialmente, sino para entenderla, para integrarla, para desarrollar una relación consciente con este aspecto repudiado de sí misma. A través de este trabajo, este valiente enfrentamiento con lo que había sido negado, descubrió que su ira no era destructiva en absoluto cuando se sostenía conscientemente. Era clarificadora. Le mostraba dónde se habían violado sus límites, donde se habían ignorado sus necesidades, donde se había comprometido su ser. La conectó con su poder, con su capacidad de decir no, con su habilidad para protegerse a sí misma y a quienes amaba del daño. Con el tiempo, a medida que desarrollaba una relación con este aspecto una vez negado de sí misma, su ira perdió su cualidad explosiva. Ya no necesitaba estallar con décadas de fuerza acumulada porque ya no estaba desterrada al inconsciente. Se convirtió en una fuente de información en lugar de una fuente de vergüenza, una forma de inteligencia en lugar de una forma de disfunción, un aspecto vital de su humanidad en lugar de una aberración a suprimir. Esta transformación, de la posesión de la sombra a la integración de la sombra, es el corazón de la sanación psicológica. Es el proceso mediante el cual los aspectos fragmentados del yo son devueltos a la relación con la conciencia, mediante el cual las partes exiliadas de la psique son bienvenidas a casa, mediante el cual lo que ha sido inconsciente se vuelve consciente y lo que ha sido compulsivo se vuelve elegido. Y este proceso no se limita a los individuos, se aplica igualmente a las relaciones, a las organizaciones, a las sociedades. Una relación en la que ciertas emociones son inaceptables, ciertos temas tabú, ciertos aspectos de cada persona negados, eventualmente experimentará una irrupción de la sombra, a menudo en forma de aventuras amorosas, de conflictos explosivos aparentemente de la nada, de interrupciones repentinas e inexplicables al orden establecido. Del mismo modo, una organización que niega aspectos de su realidad, que se niega a reconocer las dinámicas de poder, que pretende que no hay conflicto, que presenta un frente unificado mientras hierve con tensiones no expresadas, eventualmente experimentará una irrupción de la sombra. Los aspectos negados emergerán, a menudo destructivamente, en escándalos, en disfunción laboral, en colapsos repentinos de la moral o la productividad. Y una sociedad que niega su sombra colectiva, su historia de opresión, sus desigualdades económicas, su destrucción ambiental, encontrará estos aspectos negados irrumpiendo en el malestar social, en la polarización política, en el colapso mismo de los sistemas diseñados para mantener la ilusión de cohesión. La sombra será escuchada. Si no se reconoce conscientemente, entonces se representará inconscientemente. Si no se integra, entonces se proyectará. Si no se enfrenta voluntariamente, entonces se confrontará involuntariamente. Esta dinámica, este movimiento de la fragmentación a la integración, de la inconsciencia a la conciencia, de la proyección a la apropiación, no es meramente psicológica. Es evolutiva. Es el universo tomando conciencia de sí mismo a través de nosotros, la conciencia emergiendo de la inconsciencia, el orden surgiendo del caos. Es el patrón fundamental del crecimiento, del desarrollo, de la emergencia del significado a partir de la falta de significado. Y tú, sí, tú, eres parte de este movimiento evolutivo. Tu viaje personal de integración de la sombra, tu lucha individual por volverte completo, tu proceso único de reunir los fragmentos de tu alma no está separado del viaje colectivo de nuestra especie, de la trayectoria evolutiva de la vida misma. Es un microcosmos del macrocosmos, un reflejo en una sola gota de agua de todo el océano del devenir. Este es quizás el significado más profundo de lo que Jung llamó individuación, volverse individual no en el sentido de volverse separado, aislado, desconectado del todo, sino en el sentido de volverse indiviso dentro de uno mismo y, por lo tanto, capaz de una verdadera relación con el todo mayor. Es convertirse en un participante consciente en la evolución en lugar de un vehículo inconsciente para ella. Es llevar luz a la oscuridad no para eliminar la oscuridad, sino para percibir la totalidad que incluye a ambas. La enormidad de esta tarea no puede subestimarse. Enfrentar la propia sombra es enfrentar la propia participación en todo lo que ha sido negado, todo lo que ha sido proyectado, todo lo que ha sido considerado inaceptable, no solo personalmente sino colectivamente. Es reconocer que contenemos dentro de nosotros la capacidad para todo lo que juzgamos en otros, todo lo que condenamos en la sociedad, todo lo que encontramos aborrecible en la historia humana. Y, sin embargo, paradójicamente, es precisamente este reconocimiento lo que nos libera de la participación inconsciente en las mismas dinámicas que deseamos transformar. Solo reconociendo al opresor interno dejamos de proyectarlo sobre otros.
Solo apropiándonos de nuestra capacidad de destrucción nos volvemos capaces de una acción verdaderamente constructiva. Solo enfrentando nuestra sombra dejamos de proyectar sombras sobre quienes nos rodean. Esto no es filosofía abstracta, es psicología práctica. Es la realidad vivida de que nuestras sombras no reconocidas moldean nuestras vidas, determinan nuestras elecciones, crean nuestras circunstancias con una precisión asombrosa que parece casi destino. Y es la posibilidad igualmente real de que llevar conciencia a estas sombras transforma no solo nuestro paisaje interior sino nuestras circunstancias externas, no solo nuestra realidad psicológica sino nuestra experiencia vivida en el mundo. Hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino, escribió Jung. Esto no es misticismo, es psicología. Es el reconocimiento de que lo que nos negamos a enfrentar dentro de nosotros mismos no desaparece, sino que emerge en nuestras vidas como circunstancias aparentemente externas, como patrones recurrentes, como coincidencias que se sienten extrañamente significativas, como si fueran orquestadas por alguna inteligencia más allá de la nuestra. Y en cierto sentido, son orquestadas por una inteligencia más allá de nuestro ego consciente, la inteligencia de la psique misma, la sabiduría del sí mismo, con S mayúscula, ese centro organizador de la personalidad que trasciende pero incluye al ego. A este sí mismo no le interesa mantener nuestras ilusiones sobre quiénes somos, sino revelar quiénes somos realmente. No se preocupa por preservar nuestra fragmentación, sino por guiarnos hacia la totalidad. Esta guía a menudo llega a través de lo que Jung llamó la función trascendente, la capacidad de la psique para crear símbolos que unen el contenido consciente e inconsciente, que tienden un puente sobre la brecha entre lo conocido y lo negado, que integran lo fragmentado. Estos símbolos emergen en los sueños, en las expresiones creativas, en impulsos irracionales que, cuando se abordan con conciencia, se revelan como comunicaciones profundas del sí mismo más profundo. Considera el sueño que perturba tu sueño, que te deja conmocionado al despertar. Esto no es una mera activación aleatoria de neuronas, no es simplemente el cerebro procesando los eventos del día. Es la psique comunicándose en su lenguaje nativo de símbolo y metáfora, llamando tu atención sobre lo que no has notado en la vida de vigilia, revelando aspectos de ti mismo a los que se les ha negado el reconocimiento consciente, ofreciendo una guía a la que tu mente racional podría no ser capaz de acceder. O considera el impulso creativo que parece surgir de la nada, la inspiración repentina para escribir o pintar o componer o construir algo que se siente profundamente significativo pero no del todo tuyo. Esto también es la función trascendente en acción, la psique creando un puente entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo conocido y lo emergente, entre lo integrado y lo que busca integración. Incluso la atracción aparentemente irracional hacia una persona, lugar o actividad en particular puede ser una expresión de esta función, el inconsciente reconociendo algo necesario para la totalidad y atrayéndote hacia ello con una intensidad que la mente consciente podría no entender pero que el sí mismo más profundo reconoce como esencial para el crecimiento. Estos fenómenos, sueños, impulsos creativos, atracciones inexplicables, no son distracciones de la realidad sino comunicaciones sobre una realidad más profunda. No son irracionales, sino racionalmente diferentes. No carecen de significado, sino que son significativos de una manera que trasciende nuestra limitada comprensión consciente. Son el intento de la psique de guiarnos hacia la totalidad, de llevar elementos sombríos a la conciencia, de reunir los fragmentos del alma en un todo más integrado. Y cuando aprendemos a escuchar estas comunicaciones, a relacionarnos con ellas no como problemas a resolver sino como misterios a experimentar, algo notable sucede. La sombra comienza a perder su cualidad amenazante. Los fragmentos comienzan a encontrar su camino a casa. Los elementos aparentemente dispares de la psique comienzan a revelar sus conexiones ocultas, su unidad subyacente, su participación en un todo mayor. Esto no es meramente sanación psicológica, es despertar espiritual. Es el descubrimiento de que lo que temíamos que nos disminuiría en realidad nos engrandece, lo que estábamos seguros que nos destruiría en realidad nos completa, lo que evitamos a toda costa en realidad nos ofrece el tesoro mismo que hemos estado buscando. Es la experiencia vivida de que la totalidad incluye tanto la oscuridad como la luz, tanto la altura como la profundidad, tanto los aspectos más humanos como los más divinos de nuestra naturaleza. Los místicos siempre han entendido esta verdad. El lugar donde la luz y la oscuridad se tocan es el corazón, escribió el poeta sufí Rumi. No la eliminación de la oscuridad por la luz, no el triunfo de la conciencia sobre el inconsciente, sino el lugar donde se encuentran, donde se tocan, donde entran en relación, ahí es donde el corazón despierta, donde el amor se vuelve posible, donde los fragmentos del alma encuentran su camino a casa. Este viaje de la fragmentación a la totalidad, de la persona al ser auténtico, del ego limitado al sí mismo expansivo, no es meramente personal, es universal.
Es el viaje que todo ser humano está invitado a emprender, independientemente de la cultura, la época o las circunstancias. Es el viaje que la mitología describe en innumerables formas, que la religión señala en diversos lenguajes, que el arte expresa en infinitas variaciones. Es el viaje del héroe, la búsqueda del grial, la búsqueda de la piedra filosofal, el regreso al Edén, no como eventos literales sino como representaciones simbólicas de este profundo proceso psicológico y espiritual. Y aunque la forma de este viaje varía entre culturas e individuos, su esencia sigue siendo la misma: el valiente enfrentamiento con lo negado, la integración de lo fragmentado, el regreso a casa de los aspectos exiliados del yo. Ya sea a través de la búsqueda de visión de las tradiciones indígenas, la noche oscura del alma en el misticismo cristiano, la práctica del koan en el budismo zen, o los métodos contemporáneos de la psicología profunda, el proceso subyacente es uno de encontrar la sombra, experimentar la disolución del ego y emerger transformado, más completo, más auténtico, más plenamente humano. Esta transformación nunca es completa, nunca final, nunca terminada de una vez por todas. Es continua, evolutiva, desplegándose a lo largo de la vida. La sombra no se elimina, sino que se pone en relación con la conciencia. Los fragmentos no se fusionan en un todo impermeable, sino que se reúnen en una comunidad dinámica de subpersonalidades, cada una con su propia sabiduría, cada una con su propia perspectiva, cada una con su propia contribución al sí mismo mayor. Esta naturaleza continua de la integración fue capturada por el poeta T.S. Eliot cuando escribió: "No cesaremos de explorar /diagonal y el final de toda nuestra exploración /diagonal será llegar a donde empezamos /diagonal y conocer el lugar por primera vez". El viaje es circular pero progresivo, regresando no a la fusión inconsciente sino a la integración consciente, no a la unidad prepersonal sino a la totalidad transpersonal. Y mientras emprendemos este viaje, mientras enfrentamos nuestras sombras, integramos nuestros fragmentos, reunimos las piezas dispersas de nuestras almas, descubrimos que lo que pensábamos que era un camino solitario es en realidad uno colectivo. Nuestra sanación individual contribuye a la sanación colectiva. Nuestra integración personal afecta la integración del todo. Nuestra reunión con aspectos negados de nosotros mismos se propaga hacia afuera, tocando todo lo que tocamos, afectando todo lo que afectamos. Porque no existimos aislados. No somos yo separados navegando un mundo de objetos, sino nodos interconectados en una vasta red de relaciones. Lo que sucede dentro de nosotros afecta lo que sucede a nuestro alrededor. Lo que integramos internamente afecta lo que experimentamos externamente. Lo que reconocemos conscientemente en nosotros mismos afecta lo que proyectamos inconscientemente sobre otros. Esta interconexión no es meramente una conjetura filosófica, es realidad psicológica. A medida que integramos nuestras propias sombras, nos volvemos menos propensos a la proyección, menos propensos a atribuir a otros lo que hemos negado en nosotros mismos, más capaces de ver a los demás como realmente son en lugar de como pantallas para nuestro propio material no reconocido. Este cambio en la percepción cambia no solo cómo vemos a los demás, sino cómo interactuamos con ellos, no solo nuestro paisaje interno sino nuestras relaciones externas. Considera cuán diferente podrías responder a alguien cuya ira te provoca si has reconocido e integrado tu propia ira. En lugar de reaccionar defensivamente, en lugar de tratar de suprimir su emoción como ha suprimido la tuya, podrías encontrar su ira con comprensión, con curiosidad, con el reconocimiento de que su emoción, como la tuya, conlleva inteligencia, información, una invitación a una verdad más profunda. O considera cuán diferente podrías responder a los problemas sociales si has enfrentado tu propia sombra. La pobreza que una vez juzgaste con desdén inconsciente, la adicción que una vez condenaste con autojustificación no examinada, la violencia que una vez descartaste como simplemente malvada, todo esto se vuelve más complejo, más matizado, más humano cuando has reconocido tu propia capacidad para la codicia, la compulsión, la destrucción. No para excusar el comportamiento dañino, sino para entenderlo, no para justificar la injusticia, sino para abordar sus causas fundamentales con sabiduría en lugar de reacción. Este cambio, de la proyección a la apropiación, del juicio a la comprensión, de la fragmentación a la integración, no es meramente crecimiento personal. Es desarrollo evolutivo. Es la emergencia de una forma de ser humana más compleja, más integrada, más consciente. Es lo que el filósofo Jan Hebser llamó el paso de la estructura mental a la integral de la conciencia, lo que Teilhard de Chardin describió como la evolución tomando conciencia de sí misma, lo que Ken Wilber ha denominado el desarrollo de la conciencia etnocéntrica a la mundocéntrica. Y esta evolución no es opcional. No es un lujo para aquellos con tiempo e inclinación para la exploración psicológica. Es una necesidad para la supervivencia de nuestra especie, para la sanación de nuestro planeta,
para la creación de un futuro que valga la pena heredar. Porque no podemos resolver los grandes problemas de nuestro tiempo: cambio climático, desigualdad económica, injusticia racial, polarización política, desde el mismo nivel de conciencia que los creó. No podemos sanar nuestras sombras colectivas proyectándolas sobre otros. No podemos crear totalidad a partir de la fragmentación. Las sombras colectivas de nuestro tiempo, la explotación incrustada en nuestros sistemas económicos, la dominación inherente a nuestras estructuras políticas, la disociación subyacente a nuestra relación con el mundo natural, todas estas son extensiones de nuestras sombras personales, manifestaciones de lo que hemos negado dentro de nosotros mismos, expresiones de nuestra relación fragmentada con nuestra propia humanidad. Y así como la sombra personal será escuchada, si no conscientemente, entonces inconscientemente, si no constructivamente, entonces destructivamente, también la sombra colectiva exigirá reconocimiento. La crisis climática no es meramente un problema ambiental, es la negación psicológica hecha manifiesta. La polarización de nuestra política no es meramente un desacuerdo ideológico, es la proyección colectiva de la sombra representada a escala social. La opresión sistemática de los grupos marginados no es meramente injusticia social, es la fragmentación de nuestra humanidad colectiva expresada como violencia estructural. Estas sombras colectivas no se resolverán solo mediante la innovación tecnológica, solo mediante cambios de política, solo mediante el activismo, aunque todo esto es necesario. Se resolverán mediante la emergencia de una conciencia más integrada, una forma de ser humana más completa, una encarnación más plena de nuestra humanidad completa, con toda su luz y oscuridad, todas sus alturas y profundidades, toda su complejidad y contradicción. Esta emergencia comienza con individuos dispuestos a enfrentar sus sombras personales, a integrar sus fragmentos individuales, a reunir las piezas dispersas de sus propias almas. Comienza contigo, conmigo, con cada uno de nosotros haciendo nuestro propio trabajo interno, enfrentando nuestra propia oscuridad, reconociendo nuestra propia complejidad. Comienza con la valiente decisión de volverse hacia lo negado en lugar de alejarse de ello, de abrazar lo juzgado en lugar de rechazarlo, de integrar lo dividido en lugar de fragmentarlo. Porque no te equivoques, lo personal y lo colectivo no son dominios separados. Lo psicológico y lo político no son reinos distintos. Lo interno y lo externo no son territorios divididos. Son aspectos de una realidad integrada, facetas de un todo interconectado, expresiones de un proceso en desarrollo. Lo que sucede dentro afecta lo que sucede fuera. Lo que integramos personalmente afecta lo que experimentamos colectivamente. Lo que sanamos en nosotros mismos contribuye a la sanación del todo. Esta comprensión, este reconocimiento de la profunda conexión entre el trabajo personal con la sombra y la transformación colectiva, impregnó los escritos posteriores de Jung, particularmente después de presenciar la erupción de la sombra de toda una cultura en forma de nazismo. Comprendió que la integración individual de la sombra no era meramente un camino hacia el bienestar personal, sino una contribución a la cordura colectiva, que el trabajo psicológico no estaba separado de la realidad política, sino íntimamente conectado a ella. El mundo pende de un hilo delgado, escribió Jung, y ese hilo es la psique del hombre. Esto no es misticismo, es psicología. Es el reconocimiento de que nuestras crisis colectivas son expresiones de nuestra fragmentación psicológica, que nuestras sombras sociales son proyecciones de nuestra negación personal, que nuestras heridas culturales son manifestaciones de nuestro trauma individual magnificado. Y así como la sombra individual tomando el control no es una catástrofe sino una invitación a la totalidad, también nuestras sombras colectivas no son meramente problemas a resolver sino invitaciones a evolucionar, no meramente crisis a manejar sino oportunidades para la transformación, no meramente oscuridad a temer sino maestros a escuchar. Porque la sombra, tanto personal como colectiva, no busca la destrucción, busca la integración. No exige la actuación, exige el reconocimiento. No requiere expresión literal, requiere comprensión simbólica. Cuando aprendemos a escuchar a la sombra, a dialogar con ella, a relacionarnos con ella con conciencia y compasión, su energía comienza a transformarse de destructiva a constructiva, de compulsiva a creativa, de fragmentadora a integradora. Esta transformación es lo que los alquimistas simbolizaron como la gran obra, lo que los místicos describieron como la unión con lo divino, lo que los psicólogos profundos denominan individuación. Es el viaje desde la totalidad inconsciente, a través de la fragmentación consciente, hacia la totalidad consciente, una espiral en lugar de un círculo, regresando no a donde empezamos sino a una octava superior de la misma nota. Y este viaje es lo que se nos pide ahora, tanto individual como colectivamente. La sombra toma el control no para destruirnos sino para guiarnos hacia la totalidad, no para fragmentarnos más sino para compelernos hacia la integración,
no para castigarnos sino para enseñarnos lo que nos hemos negado a aprender por medios más suaves. La pregunta no es si encontraremos nuestras sombras, personales y colectivas, sino cómo responderemos cuando lo hagamos. ¿Reaccionaremos con miedo, con negación, con proyección, continuando el ciclo de fragmentación que nos ha llevado a este precipicio? ¿O responderemos con coraje, con conciencia, con compasión, iniciando un nuevo ciclo de integración que aún puede conducir a nuestra transformación colectiva? La elección es nuestra. El momento es ahora. La sombra ya no espera. Porque como Jung nos recordó, no hay luz sin sombra ni totalidad psíquica sin imperfección. La sombra no es enemiga de la luz sino su complemento, no el obstáculo para la totalidad sino su ingrediente esencial, no lo que impide la integración sino lo que la hace posible. Cuando entendemos esto, cuando verdaderamente, profundamente entendemos esto, la sombra deja de ser algo a temer y se convierte en algo a abrazar, no con ingenua romantización sino con sabiduría lúcida, no con aceptación pasiva sino con integración activa. Este abrazo, esta relación valiente, consciente y compasiva con todo lo que somos, es lo que sana los fragmentos del alma. Es lo que transforma la posesión de la sombra en integración de la sombra. Es lo que alquimiza el plomo de los aspectos negados en el oro de la sabiduría encarnada. Es lo que convierte la herida en el don, la oscuridad en luz no eliminándola sino trayendo conciencia a ella. Y mientras emprendemos este trabajo sagrado, este profundo viaje de reunir lo disperso, de reconocer lo negado, de integrar lo fragmentado, descubrimos que nunca estamos verdaderamente solos. Estamos acompañados por todos los que han recorrido este camino antes que nosotros, apoyados por las tradiciones de sabiduría que han cartografiado este territorio, sostenidos por un universo que parece inherentemente orientado hacia una mayor complejidad, mayor conciencia, mayor totalidad. Porque como ha observado el físico Brian Swimme, la integración parece ser un principio fundamental de la evolución cósmica, desde partículas subatómicas formando átomos, átomos formando moléculas, moléculas formando células, células formando organismos, organismos formando ecosistemas. En cada nivel de la realidad, existe este movimiento de la fragmentación hacia la totalidad, de la separación hacia la unidad, de la dispersión inconsciente hacia la integración consciente. El viaje humano de integración de la sombra, de recuperación del alma, de reunir los fragmentos en un todo más consciente no está separado de este proceso cósmico. Es un reflejo de él, una participación en él, una expresión única de él a nivel de la conciencia humana. Es la evolución tomando conciencia de sí misma a través de nosotros, el universo contemplando su propio misterio a través de ojos humanos, el proceso cósmico de integración encontrando voz en nuestro viaje individual hacia la totalidad. Esta perspectiva no disminuye la dificultad del trabajo. No niega el dolor de enfrentar lo negado, la desorientación de encontrar aspectos repudiados de nosotros mismos, el profundo desafío de integrar lo fragmentado. Pero si sitúa este trabajo en un contexto más amplio, conectando nuestra lucha individual con un proceso cósmico, vinculando nuestro viaje personal con un desarrollo evolutivo que nos trasciende pero nos incluye. Y quizás esto es lo que nos da el coraje para continuar, el reconocimiento de que nuestro trabajo no es meramente personal sino universal, no meramente psicológico sino espiritual, no meramente individual sino colectivo. Que al enfrentar nuestras propias sombras, contribuimos a la integración del todo. Que al reunir los fragmentos de nuestras propias almas, participamos en la sanación del alma colectiva. Que al volvernos más plenamente nosotros mismos, ayudamos a la humanidad a volverse más plenamente ella misma. La sombra toma el control no para destruir sino para restaurar, no para fragmentar sino para unir, no para castigar sino para redimir. Cuando se entiende de esta manera, cuando se percibe no como catástrofe sino como iniciación, la sombra deja de ser algo a temer y se convierte en algo a dar la bienvenida, no con ingenua avidez sino con conciencia reverente, no con rendición pasiva sino con compromiso activo. Porque la sombra no es tu enemiga. No es algo ajeno a ti, no algo externo a ti, no algo separado de ti. Eres tú, las partes de ti que han sido negadas, los aspectos de ti que han sido repudiados, los fragmentos de tu alma que han sido arrojados a la oscuridad. Y estos fragmentos no buscan venganza. Buscan la reunión. No exigen destrucción. Exigen integración. No insisten en tu caída. Insisten en tu totalidad. Escúchalos. Tienen mucho que enseñarte. Porque al final, la sombra tomando el control no es la muerte del ego sino su transformación, no la destrucción de la identidad sino su expansión, no el final del viaje sino su verdadero comienzo. Es la invitación a convertirte no en menos sino en más plenamente tú mismo, no eliminando aspectos de tu ser sino abrazándolos, no fragmentando tu alma sino reuniendo sus piezas dispersas,
no negando tu complejidad sino integrándola en una expresión más consciente, más compasiva, más completa de quien realmente eres. Este es el don oculto dentro de la crisis, el tesoro enterrado dentro de la oscuridad, la sabiduría codificada dentro de la herida. Esta es la verdad paradójica en el corazón del trabajo con la sombra. Lo que parece estar rompiéndote en realidad te está haciendo completo. Lo que parece estar destruyendo tu vida en realidad la está salvando. Lo que se siente como morir en realidad es nacer. La conmoción de nuestro mundo y la conmoción de nuestra conciencia son una y la misma cosa, escribió Jung. Los fragmentos del alma y los fragmentos de nuestro mundo no son fenómenos separados sino reflejos el uno del otro, expresiones de la misma fragmentación fundamental, manifestaciones de la misma herida esencial. Y la sanación de esta herida, tanto personal como colectivamente, comienza con la voluntad de enfrentar lo negado, de reconocer lo repudiado, de integrar lo fragmentado. Esta es la tarea ante nosotros, la gran obra, el viaje del héroe, el opus alquímico. Es el coraje de volverse hacia nuestras sombras, tanto personales como colectivas, en lugar de alejarse de ellas. Es la sabiduría de reconocer que lo que hemos juzgado es a menudo lo que más necesitamos, que lo que hemos negado es a menudo lo que más nos completaría, que lo que hemos temido es a menudo lo que más nos liberaría. Y mientras emprendemos este trabajo, mientras enfrentamos nuestras sombras con coraje, reconocemos nuestra complejidad con honestidad, abrazamos nuestra totalidad con compasión, descubrimos que los fragmentos del alma están encontrando su camino a casa. Los aspectos exiliados de nosotros mismos están regresando del destierro. Las piezas dispersas de nuestro ser se están reuniendo en una expresión más integrada, más auténtica, más completa de quien realmente somos. Esta reunión, este regreso a casa, esta reunión, esta integración, no es el final del viaje sino su verdadero comienzo. No es el logro final sino el fundamento esencial para una vida de creatividad genuina, relación auténtica, contribución significativa. No es el destino sino el punto de partida para una forma de ser que abraza tanto la oscuridad como la luz, tanto las profundidades como las alturas, tanto los aspectos más humanos como los más divinos de nuestra naturaleza. Porque la totalidad no es perfección. No es la eliminación de las sombras sino su integración. No es la ausencia de oscuridad sino el abrazo del espectro completo de la experiencia humana, con toda su complejidad, toda su contradicción, todo su profundo misterio. No es un estado a alcanzar de una vez por todas, sino un proceso dinámico con el que comprometerse a lo largo de la vida, una continua reunión de lo disperso, una constante reunión con lo exiliado, una integración continua de lo fragmentado. Y en este proceso, este sagrado y necesario trabajo de reunir los fragmentos del alma, descubrimos no solo quiénes somos realmente sino quienes podríamos llegar a ser. No solo lo que ha sido herido sino lo que está siendo sanado. No solo lo que ha sido roto sino lo que está siendo hecho completo. La sombra toma el control no para destruirnos, sino para completarnos. Los fragmentos se dispersan no para perderse, sino para ser reunidos con mayor conciencia. El alma se divide no para permanecer fragmentada, sino para ser reunida con una comprensión más profunda. Esta es la promesa oculta dentro de la crisis, la posibilidad codificada dentro del desafío, el futuro esperando nacer del momento presente. Esta es la profunda verdad en el corazón del trabajo con la sombra. Lo que parece ser el final es en realidad el comienzo. Lo que parece ser un colapso es en realidad un avance. Lo que se siente como desmoronarse es en realidad unirse, reuniendo los fragmentos del alma en una expresión más consciente, más compasiva, más completa de todo lo que eres, todo lo que has sido y todo lo que aún podrías llegar a ser. La oscuridad precede a la luz. Al principio de todos los grandes mitos de la creación, primero existió el vacío, el gran abismo de la nada del cual emergieron todas las cosas. El universo mismo nació de la oscuridad, y también lo hacen los aspectos más profundos de tu conciencia. Existe dentro de ti una sombra primordial, antigua como el tiempo mismo, que carga el peso de todo lo que te has negado a ver, todo lo que has apartado, todo lo que has negado. Y, sin embargo, esta sombra no es tu enemiga, es quizás tu mayor maestra, esperando ser reconocida, integrada, transformada. Cuando hablamos de la sombra tomando el control, la mayoría imagina un descenso al caos, una rendición a nuestros impulsos más bajos. Pero esto es un malentendido fundamental de la verdadera naturaleza de la sombra. La sombra no busca la destrucción, busca el reconocimiento. No exige rendición, exige integración. Porque lo que se arroja a la sombra no desaparece, simplemente espera, acumulando fuerza, acumulando poder, hasta el día en que ya no puede ser contenida por las frágiles paredes de tu mente consciente. Considera por un momento las vidas que construimos. Las personas que elaboramos con precisión quirúrgica.
Construimos magníficas catedrales de identidad, estructuras imponentes de quienes creemos ser, de quienes deseamos proyectar al mundo. Sin embargo, bajo estos grandes edificios yacen cimientos construidos sobre la negación de nuestra ira, nuestra lujuria, nuestra codicia, nuestro miedo. Negación de los mismos aspectos de nosotros mismos que nos hacen completamente humanos. Y como cualquier estructura construida sobre cimientos comprometidos, estas identidades están destinadas a agrietarse, a desmoronarse, a colapsar por completo cuando la presión se vuelve demasiado grande. Esta es la paradoja de la psique humana que Carl Jung entendió con profunda claridad. Lo que resistimos, persiste. Lo que negamos, nos define. Lo que nos negamos a confrontar, eventualmente nos confronta, a menudo en los momentos más inoportunos, de las maneras más devastadoras. Piensa en el ejecutivo corporativo que predica la ética mientras malversa fondos en secreto. El líder religioso que condena el pecado mientras se entrega a vicios privados. El activista que lucha por la igualdad mientras trata a su propia familia con desprecio. Estas no son meras hipocresías. Son divisiones psíquicas, fragmentos del alma desgarrados por la negativa a reconocer la sombra. Y cuando estos fragmentos ya no pueden ser contenidos, cuando rompen las barreras cuidadosamente construidas de la conciencia, no emergen con suaves susurros. Estallan con fuerza volcánica, destruyendo todo a su paso. Los antiguos griegos entendían bien esta dinámica. Sus héroes trágicos no eran destruidos por enemigos externos, sino por sus propias contradicciones internas, por los aspectos de sí mismos que se negaban a reconocer. Edipo, en su determinación por escapar de su destino, corrió de cabeza hacia él. Narciso, incapaz de reconocerse a sí mismo, se ahogó en su propio reflejo. La sombra siempre encuentra una manera de expresarse, y cuando se le niega la expresión consciente, se manifiesta en lo que Jung llamó destino, las circunstancias aparentemente externas que nos obligan a confrontar lo que hemos enterrado dentro. Pero la sombra no es meramente un repositorio de oscuridad. Contiene oro, el oro rechazado de tu vida no vivida. Contiene tu poder sin explotar, tu potencial no realizado, tu voz auténtica. Porque en nuestro intento desesperado por encajar en los estrechos confines de la aceptabilidad social, hemos desechado no solo nuestra oscuridad sino también nuestra brillantez. El artista que se convierte en contador para complacer a sus padres no solo ha suprimido su creatividad, sino que ha separado un aspecto esencial de su ser. La líder natural que se encoge ante la visibilidad no solo ha elegido una vida humilde, sino que ha negado una fuerza arquetípica dentro de su alma. Considera la sombra como un sistema inmunológico psíquico, recoge todo lo que amenaza al ego consciente, todo lo que desafía tu autoconcepto limitado, tanto lo aparentemente negativo como lo aparentemente positivo. La sombra no es meramente tu capacidad para el mal, es tu capacidad para la totalidad. Y no será negada. La historia misma da testimonio de esta verdad. Las sociedades que niegan sus sombras colectivas eventualmente las enfrentan en forma proyectada. La Alemania nazi no surgió de la nada. Fue la manifestación de elementos sombríos colectivos que se habían estado acumulando dentro de la sociedad alemana durante décadas. Los juicios de brujas de Salem no se trataron simplemente de cazar brujas. Se trataron de una sociedad puritana enfrentando su sexualidad y poder reprimidos. Lo que sea que nos neguemos a poseer internamente, eventualmente se proyectará externamente, a menudo con consecuencias catastróficas. En la era moderna, vemos esta dinámica desarrollándose en la polarización del discurso político. El liberal que no puede reconocer su propia capacidad de discriminación la proyecta sobre el conservador. El conservador que no puede reconocer su propio deseo de cambio proyecta rigidez sobre el liberal. Cada uno ve en el otro los aspectos repudiados de sí mismo, y el conflicto resultante no es meramente político, es psicológico, es arquetípico, es la sombra colectiva exigiendo reconocimiento. Y, sin embargo, a pesar de estas advertencias escritas en el lienzo de la historia humana, continuamos fragmentándonos. Continuamos presionando la sombra, sellándola en la mazmorra del inconsciente. Construimos personas cada vez más elaboradas, curamos presencias en redes sociales cada vez más perfectas, todo mientras la presión se acumula bajo la superficie. Nos hemos convertido en maestros de la fragmentación, expertos en la disociación, dividiéndonos en pedazos cada vez más pequeños en un intento desesperado por ser aceptables, por ser amables, por pertenecer. Esta fragmentación tiene un costo terrible. La energía requerida para mantener estas divisiones psíquicas es inmensa. Piensa en lo exhausto que te sientes después de pasar un día fingiendo ser alguien que no eres. Piensa en la ansiedad que surge cuando tu máscara cuidadosamente construida comienza a deslizarse. Piensa en la depresión que desciende cuando ya no puedes recordar quién eres realmente bajo las capas de pretensión.
Estos no son meramente estados emocionales. Son las advertencias desesperadas de la psique de que algo esencial se ha perdido, de que el alma misma está en peligro de desintegración. Los síntomas de la posesión de la sombra están por todas partes. Adicciones que silencian temporalmente el grito de las partes repudiadas. Proyección que nos permite combatir nuestros demonios en el territorio seguro del otro. Autosabotaje que expresa la necesidad de la sombra de ser reconocida. Enfermedad crónica que manifiesta físicamente lo que no puede ser procesado psicológicamente. La sombra será escuchada, si no a través de la integración consciente, entonces a través de la expresión sintomática. Lo que no llevamos a la conciencia aparece en nuestras vidas como destino. Las palabras de Jung resuenan a través de las décadas, una advertencia y una promesa. Cuando nos negamos a enfrentarnos a nosotros mismos, cuando fragmentamos nuestras almas en partes aceptables e inaceptables, no eliminamos lo inaceptable, simplemente perdemos nuestra capacidad de elegir cómo se manifestará en nuestras vidas. Entregamos nuestra agencia al inconsciente, y al inconsciente no le preocupa la conveniencia o el momento. Sacará a la luz lo que ha sido negado, a menudo en el momento de mayor vulnerabilidad, con una precisión devastadora. Considera el caso de un hombre que ha negado su ira durante toda su vida. Criado para creer que la ira es inaceptable, la ha reprimido, repudiado, separado de su personalidad consciente. Se identifica como agradable, como de trato fácil, como alguien que nunca causa problemas. Pero la ira no desaparece, hierve a fuego lento en la sombra, acumulando fuerza, esperando su momento. Y entonces, un día, por algo tan trivial como que le cierren el paso en el tráfico, explota con una rabia que parece surgir de la nada, que lo aterra incluso a él mismo. Esto no es meramente un arrebato emocional, es posesión de la sombra. Es el fragmento de su alma que ha repudiado tomando el control, exigiendo reconocimiento con una fuerza proporcional a la energía gastada en la negación. O considera a la mujer que ha negado su propio poder, a quien se le ha enseñado que la ambición en las mujeres es indecorosa, que la asertividad es poco atractiva. Juega a ser pequeña, se acomoda, difiere. Pero su poder no desaparece, se retira a la sombra, donde se transforma en manipulación, agresión pasiva, sabotaje sutil de aquellos más visiblemente exitosos. Su poder repudiado emerge no como ambición limpia sino como envidia tóxica, no como afirmación honesta sino como agresión velada. De nuevo, la sombra será escuchada, si no conscientemente, entonces inconscientemente, si no constructivamente, entonces destructivamente. Este es el terrible trato que hacemos cuando fragmentamos nuestras almas. Sacrificamos la totalidad por la aceptabilidad, la autenticidad por la seguridad, la integración por la pertenencia. Separamos los aspectos de nosotros mismos que parecen amenazantes, solo para encontrarnos amenazados por su expresión autónoma. Nos fragmentamos en nombre de encajar, solo para descubrir que lo que hemos perdido es nuestra propia capacidad de sentirnos a gusto en nuestra propia piel. Y, sin embargo, esto no es meramente una historia de perdición psicológica. Porque dentro de esta misma dinámica yace el camino hacia la totalidad. La sombra toma el control no para destruirnos sino para salvarnos, para forzarnos a regresar hacia la integración, para compelernos hacia la totalidad. Lo que parece un colapso es a menudo un avance. Lo que se siente como desintegración es a menudo el preludio necesario para una integración superior. Los alquimistas, esos protopsicólogos medievales que Jung estudió tan profundamente, entendieron bien este proceso. Hablaban del anigredo, el ennegrecimiento, la confrontación con la materia prima, la sustancia cruda de la psique. Este no era el final del proceso alquímico, sino su comienzo. Antes de que el oro pudiera emerger, el alquimista tenía que trabajar con el plomo, enfrentar la oscuridad, entrar en el inframundo de su propia psique. En términos psicológicos, antes de que se pueda alcanzar la totalidad, la sombra debe ser confrontada, reconocida, integrada. Este no es un proceso cómodo. La integración de la sombra requiere un coraje tremendo, el coraje de enfrentar partes de ti mismo que has pasado toda una vida negando. Requiere una honestidad radical, la voluntad de admitir que no eres quien has pretendido ser, que contienes multitudes, que tú también eres capaz de todo lo que has juzgado en otros. Requiere una compasión profunda, la capacidad de sostener con ternura los mismos aspectos de ti mismo que has encontrado más inaceptables. Pero no te equivoques, este trabajo no es opcional. No es un lujo para aquellos con tiempo e inclinación para la exploración psicológica. Es una necesidad para cualquiera que desee vivir una vida auténtica, cualquiera que busque escapar de la tiranía de la compulsión inconsciente, cualquiera que desee llevar sus dones completos a un mundo desesperadamente necesitado de totalidad. Porque lo que se arroja a la sombra no solo atormenta al individuo, atormenta al colectivo.
Nuestra agresión repudiada se convierte en guerras que no podemos entender pero que de alguna manera apoyamos. Nuestra codicia negada se convierte en sistemas económicos que devastan el planeta mientras permanecemos de brazos cruzados, incapaces de imaginar alternativas. Nuestra sabiduría instintiva reprimida se convierte en progreso tecnológico que avanza más rápido que nuestra capacidad de discernimiento ético. La sombra personal y la sombra colectiva no son fenómenos separados, están intrincada e inextricablemente vinculados. Las grandes tradiciones espirituales siempre han entendido esta verdad. En el cristianismo, no hay resurrección sin crucifixión, no hay domingo de Pascua sin Viernes Santo. En el budismo, la iluminación no proviene de trascender la oscuridad, sino de iluminarla con la luz de la conciencia. En las tradiciones de sabiduría indígena, la sombra no se niega, sino que se danza con ella, no se rechaza, sino que se ritualiza. La sombra no es enemiga de lo sagrado, es la puerta de entrada a ello. La psicología moderna simplemente ha redescubierto lo que los místicos siempre han sabido, que el camino hacia la totalidad conduce a través del valle de la sombra, que la fragmentación precede a la integración, que los elementos dispares de la psique deben ser reconocidos antes de que puedan unirse. Esta es la profunda paradoja en el corazón del viaje humano. Lo que parece estar desmoronándose a menudo está uniéndose. Lo que parece ser pérdida es a menudo el descubrimiento de un yo más auténtico. Así que cuando hablamos de la sombra tomando el control, no estamos meramente describiendo una catástrofe psicológica, estamos describiendo una iniciación. Estamos nombrando el profundo proceso por el cual la psique se sana a sí misma, por el cual el alma reclama sus partes fragmentadas, por el cual la conciencia se expande para incluir lo que ha sido negado. Esto no es regresión, es evolución. No es la oscuridad derrotando a la luz, es la oscuridad y la luz entrando en una relación más completa, un matrimonio sagrado de opuestos. Jung llamó a este proceso individuación, el proceso por el cual una persona se vuelve psicológicamente individual, indivisa, integrada. Es el viaje de la fragmentación a la totalidad, de la persona al ser auténtico, del ego limitado al sí mismo expansivo. Y es un viaje que no puede eludir la sombra. Piénsalo de esta manera. El ego es como una pequeña isla en un vasto océano del inconsciente. En esta isla, construimos nuestra identidad consciente, nuestro sentido de quiénes somos. Pero la isla no es la totalidad de nuestro ser, es meramente la porción visible. Bajo la superficie, conectada a la isla por puentes terrestres ocultos, yace el vasto continente de la sombra. Y cuando la sombra toma el control, no es una invasión desde el exterior, es la subida de las aguas, la revelación de lo que siempre ha estado allí, la visibilización de las conexiones ocultas. Esta revelación puede sentirse apocalíptica. Cuando aspectos largamente negados de nosotros mismos irrumpen en la conciencia, a menudo lo hacen con una fuerza tremenda, barriendo las frágiles estructuras de nuestra identidad consciente. Podemos sentir como si estuviéramos perdiendo la cabeza, como si ya no supiéramos quiénes somos. Pero lo que estamos perdiendo no son nuestros verdaderos yos, sino nuestras ilusiones sobre nosotros mismos. Lo que se está destruyendo no es nuestra identidad auténtica, sino las falsas construcciones que nos han mantenido alejados de ella. El término clínico para esta experiencia es disolución del ego, el desmoronamiento de las rígidas fronteras del ego que nos han mantenido separados de aspectos repudiados de nosotros mismos. Y aunque esta disolución puede sentirse como la muerte, en realidad es la precondición para el renacimiento. Es el desmantelamiento necesario que precede a la reconstrucción. Es la tierra siendo removida antes de que pueda surgir un nuevo crecimiento. Considera el caso de la crisis de la mediana edad, ese evento psicológico tan denostado pero profundamente significativo. Cuando una persona que ha construido su vida en torno al éxito externo, a satisfacer las expectativas de los demás, a encajar en las normas sociales, de repente se encuentra cuestionándolo todo, comprando vehículos poco prácticos, terminando relaciones a largo plazo, esto no es meramente necedad o egoísmo. Es la sombra irrumpiendo, exigiendo atención, insistiendo en el reconocimiento de todo lo que ha sido sacrificado en el altar de la aceptabilidad social. Y aunque las expresiones específicas a veces puedan ser erróneas, el impulso subyacente es profundamente importante. Es el intento desesperado de la psique por corregir el rumbo antes de que sea demasiado tarde, por recuperar aspectos esenciales del yo antes de que se pierdan para siempre. No es inmadurez, es el anhelo del alma por la totalidad haciéndose conocer de la única manera que puede. O considera el fenómeno de la noche oscura del alma, ese periodo de desolación espiritual descrito por místicos de diversas tradiciones. Cuando alguien que ha construido su identidad en torno a la bondad espiritual, en torno a la luz, el amor y la energía positiva, de repente se encuentra sumido en la desesperación, la duda, una oscuridad que ninguna práctica espiritual parece penetrar,
esto también es trabajo con la sombra. Son los aspectos repudiados de la psique irrumpiendo a través del bypass espiritual, exigiendo integración, negándose a ser excluidos del viaje hacia la totalidad. Estas experiencias, crisis de la mediana edad, noche oscura del alma, crisis nerviosa, emergencia espiritual, no son aberraciones del camino del crecimiento, sino aspectos esenciales de él. No son fracasos, sino invitaciones. No son desastres, sino oportunidades para una relación más auténtica con la totalidad de quien eres. Entonces, ¿cómo respondemos cuando la sombra toma el control? ¿Cómo enfrentamos este momento de crisis no con resistencia sino con reverencia? ¿Cómo navegamos la experiencia desorientadora de ver desmantelada ante nuestros ojos nuestra identidad cuidadosamente construida? Primero, debemos reconocer lo que está sucediendo. Cuando te encuentres comportándote de maneras que te sorprenden, expresando emociones que parecen desproporcionadas, tomando decisiones que parecen provenir de otra persona, considera la posibilidad de que estés experimentando material de la sombra irrumpiendo. En lugar de juzgarte duramente, en lugar de apresurarte a suprimir estas experiencias, haz una pausa. Respira. Observa con curiosidad en lugar de condena. No hay llegada a la conciencia sin dolor, escribió Jung. Este dolor no es un castigo, es la sensación de las fronteras rígidas disolviéndose, de las identidades fijas volviéndose fluidas, de lo que ha estado separado comenzando a integrarse. Es el dolor del nacimiento, no el dolor de la muerte, aunque pueda sentirse como morir. Es la incomodidad necesaria que precede a la expansión. El poeta Rumi expresó esta verdad bellamente: la herida es el lugar por donde la luz entra en ti. Tus lugares rotos, tus lugares oscuros, tus lugares vergonzosos, estos no son obstáculos para tu totalidad, sino puertas de entrada a ella. No son evidencia de fracaso, sino oportunidades para un conocimiento más completo de ti mismo. Son umbrales sagrados. Considera cuán diferente podríamos vivir si entendiéramos esta verdad. ¿Cómo podrías abordar tus momentos de fracaso, de vergüenza, de pérdida de control, si los vieras no como aberraciones a eliminar, sino como invitaciones a explorar? ¿Cómo podrías sostener tus emociones más oscuras, tu ira, tu envidia, tu lujuria, tu desesperación, si las reconocieras no como enemigas, sino como mensajeras que llevan información vital sobre partes de ti mismo a las que se les ha negado expresión? La sombra no toma el control para castigarte. Toma el control para enseñarte. Para mostrarte lo que no has estado dispuesto o no has podido ver. Para llevar a la conciencia lo que ha estado operando inconscientemente. Para hacer visible lo que ha estado oculto. Para dar a conocer lo que ha sido negado. Esto no sugiere que todas las expresiones de la sombra deban ser actuadas. Cuando la ira largamente reprimida emerge, la respuesta no es expresarla destructivamente. Cuando los impulsos sexuales negados irrumpen, la respuesta no es actuar sobre ellos sin discernimiento. La integración de la sombra no se trata de seguir ciegamente cada impulso, sino de reconocer cada impulso, de llevar conciencia a lo que ha sido inconsciente para que podamos relacionarnos con ello con sabiduría en lugar de reaccionar con compulsión. La integración comienza con el reconocimiento. Con el acto simple pero profundo de decir: sí, esto también está dentro de mí. Esto también es parte de quien soy. Este reconocimiento no es aprobación, es reconocimiento. No es respaldo, es conciencia. Es el comienzo de la relación con aspectos de ti mismo que han sido huérfanos, exiliados, arrojados a la oscuridad del inconsciente. Una vez reconocidos, estos aspectos sombríos pueden ser explorados. ¿Qué quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué están tratando de expresar? ¿Qué sabiduría aportan? Esta exploración requiere un coraje tremendo. El coraje de entrar en el bosque oscuro de tu propia psique, de enfrentar lo que has pasado toda una vida evitando, de escuchar lo que has pasado toda una vida silenciando. Los antiguos griegos inscribieron «Conócete a ti mismo» sobre la entrada al templo de Apolo en Delfos. Esto no era meramente un consejo filosófico, era instrucción espiritual. Porque conocerse a uno mismo plenamente, abrazar la totalidad del propio ser, es la tarea espiritual esencial. No trascender la sombra, sino integrarla. No escapar de la oscuridad, sino llevarle luz. No alcanzar la perfección, sino encarnar la totalidad. Esta integración no es un evento único, sino un proceso de toda la vida. La sombra no es algo que deba ser arreglado o eliminado, sino algo que debe ser continuamente explorado, reconocido, relacionado con conciencia. No es un problema a resolver, sino una realidad con la que comprometerse. No es un enemigo a conquistar, sino un maestro a escuchar. Y a medida que esta integración progresa, algo notable comienza a suceder.
La energía que una vez se gastó manteniendo divisiones psíquicas, reforzando barreras internas, fragmentando el alma, se vuelve disponible para la expresión creativa, para la relación auténtica, para la contribución significativa al mundo. Lo que una vez se experimentó como irrupción destructiva de la sombra, se convierte en integración constructiva de la sombra. Lo que una vez fue la fuente de tu mayor vergüenza, se convierte en el manantial de tus dones más profundos. Considera al artista que finalmente reconoce e integra su ira, transformándola de arrebatos aleatorios en poderosa expresión creativa. Considera al líder que reconoce e integra su vulnerabilidad, transformándola de una debilidad a ocultar en una fortaleza que permite una conexión auténtica. Considera al sanador que reconoce e integra sus propias heridas, transformándolas de fuentes de vergüenza en manantiales de compasión por el sufrimiento de los demás. Esta transformación, de la fragmentación a la integración, de la guerra civil psíquica a la armonía interna, es lo que Jung entendía por individuación. Es convertirse en quien realmente eres, no eliminando la oscuridad sino poniéndola en relación con la luz. No alcanzando la perfección sino abrazando la totalidad. No conformándose con estándares externos, sino manifestando tu verdad interna única. Mircea Eliade, el renombrado historiador de las religiones a quien Jung respetaba enormemente, observó que a través de las culturas humanas, el viaje del héroe sigue un patrón similar: separación, iniciación, retorno. El héroe debe abandonar el mundo familiar, enfrentar pruebas y tribulaciones en el reino de lo desconocido, y regresar transformado, portando dones para la comunidad. Este patrón mítico no es meramente un recurso narrativo, es un mapa del viaje de la psique hacia la totalidad. La separación ocurre cuando nuestra identidad consciente ya no puede contener la presión de lo que ha sido negado. La iniciación implica enfrentar la sombra, experimentar la disolución del ego, encontrar los aspectos rechazados de nosotros mismos. Y el retorno. El retorno. Aquí es donde se encuentra el oro. Aquí es donde los fragmentos del alma se reúnen y se unen. Aquí es donde la herida se convierte en el don. Cuando regresamos del viaje al inframundo de la integración de la sombra, regresamos cambiados. Ya no estamos definidos por nuestras personas ni identificados con nuestras máscaras. Ya no estamos fragmentados en partes aceptables e inaceptables. Nos hemos vuelto más completos, más auténticos, más plenamente nosotros mismos. Y paradójicamente, al volvernos más plenamente individuales, nos volvemos más capaces de una conexión genuina con los demás. Porque el yo fragmentado no puede conectarse verdaderamente. Solo puede presentar sus partes aceptables, ocultando el resto detrás de una máscara de perfección. Solo puede participar en lo que Martin Buber llamó relaciones yo-ello. Relaciones donde el otro no es encontrado en su totalidad sino que se relaciona con él como un objeto, un medio para un fin, una fuente de validación. Pero el yo integrado es capaz de una relación yo-tú, de encontrar al otro en su plenitud, de comprometerse de corazón a corazón, de alma a alma, de profundidad a profundidad. Este es quizás el mayor don de la integración de la sombra, la capacidad de relación auténtica. Cuando ya no estamos en guerra con nosotros mismos, podemos estar en paz con los demás. Cuando hemos abrazado nuestra propia oscuridad, no necesitamos temer la oscuridad en los demás. Cuando hemos reconocido nuestra propia complejidad, podemos apreciar la complejidad en quienes nos rodean. Si este contenido resonó contigo, únete a nosotros en la búsqueda de la expansión de la conciencia. Suscríbete al canal, dale me gusta al vídeo, deja tus pensamientos en los comentarios y comparte con aquellos que puedan beneficiarse de este contenido.